¿Cuántas veces has reaccionado de una forma que ni tú misma entiendes? Nuestra invitada, Majo Gandini, nos los dijo así de claro. Lo que me enoja está afuera, lo que me duele está adentro. De eso hablamos en este episodio, de las heridas que se forman en la infancia y de cómo siguen apareciendo en tus relaciones, en tu trabajo, en tu vida. Este episodio fue terapia para nosotras y esperamos que para ti también lo sea. ¡Comencemos! Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Como Vaya Viniendo. Hoy nos acompaña Majo Gandini, una mujer maravillosa, y lo decimos desde nuestra experiencia, porque tanto Natalie como yo ya hemos estado y trabajado con ella. Y desde el día uno se siente como en casa, cómodo, en confianza, porque Majo tiene una energía tan especial y es casi mágica, y no estamos exagerando. De verdad, si ustedes llegan a trabajar con ella, garantizadísimo que van a sentir esa magia, de esas presencias que sostienen y que nos acompañan con calma, que a veces nos hace falta, ¿verdad? Su trabajo pone atención en lo que habla el cuerpo, en la historia familiar y en eso que se repite en la vida, siempre desde un lugar muy humano y respetuoso. Y hoy, como siempre, vamos a hacer este episodio desde la curiosidad. Queremos conversar desde la curiosidad. Majo, gracias por estar aquí. Y para quienes te escuchan por primera vez, ¿cómo te presentas tú hoy? ¿Y qué tipo de procesos acompañas? Bueno, primeramente, gracias por esta presentación. Fue súper emocionante, ¿no? Y cuando antes de grabar decíamos, nunca sabemos el impacto que tenemos eh, sobre los otros. Simplemente esto que traías de ser instrumento y wow. Así que la verdad fue súper emocionante esta presentación. Mi historia parece como docente. Soy docente hace 33 años, muchos años, y, y siempre estuve en búsqueda. Y yo pensé que eran herramientas emocionales. Hasta que llego al coaching, en ese momento era directora de una escuela y necesitaba más herramientas, y lo que me pasó es que tuve una transformación personal tan fuerte que dije, ay, es por acá. Y cuando empecé desde el coaching profesional, después descubrí en las sesiones que había cosas que impactaban de más atrás. Esto no es de ahora, decía yo. Entonces ahí empecé a estudiar biodecodificación transgeneracional. Entonces hoy trabajo, acompaño, porque es como empezar a armar herramientas, un set de herramientas desde el biocoaching. El biocoaching es un enfoque que toma las herramientas del coaching, es decir, qué me pasa hoy y de hoy para adelante, cómo resuelvo, y en algunos momentos miramos atrás. Miramos atrás para buscar información específica de cómo algunas situaciones puntuales hoy se convierten en dificultades relacionales, en dificultades laborales, en obstáculos de la vida. Así que hoy hago eso. Estoy como dividida entre la docencia, que claro, sumarle todas estas herramientas es maravilloso porque aparte trabajo en formación de docentes. Entonces, esto del efecto multiplicador es genial. Y trabajo en docencia, trabajo en coaching, acompaño desde el coaching y acompaño desde el biocoaching y la biodecodificación. Así que es todo un proceso largo, y hoy estoy en esta etapa. No sé qué va a pasar después. Acá estoy. Majo, de verdad que encantadísima. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí hoy. Realmente súper alineada con esa presentación que hizo Nayibe, porque así lo sentimos desde el corazón. Y gracias pues, por comentar un poco pues, para contextualizar lo que tú haces, porque es lo bonito para el tema que vamos a tratar hoy. Y en esa práctica que tú realizas frecuente pues, como profesional en esta área, cuando las personas llegan a trabajar contigo, ¿qué suele estar pasando en la vida de las personas? A ver, pasan un montón de cosas. Las personas vienen a consultar por algo puntual del aquí y el ahora.
Sin embargo, algunas cuestiones se resuelven de acá para adelante, y para eso usamos solamente las herramientas de coaching, y hay otras que impactan de más atrás y no somos conscientes. Voy a poner un ejemplo para que sea más tangible. Hace unos meses vino una madre a consultar por su hija, trabajaba con su hija en sesiones de coaching, su hija tiene 19 años y le costaba mucho organizarse para la facultad. Empezaba su proyecto muy bien, tenía una semana para trabajar, por ejemplo, en su proyecto de clase a clase. Y en el medio de la semana sentía que no podía avanzar, no podía avanzar, no podía avanzar, y llegaba el último día, y ese día se enfocaba, y aunque estuviera toda la noche sin dormir, no siempre llegaba. Y este patrón la frustraba mucho. Entonces empezamos a trabajar desde el coaching, de acá para adelante, en agenda, en organización, y ya en la segunda sesión nos dimos cuenta que esto no era. En la primera le preguntaba, ¿qué pasó en el embarazo de tu mamá con vos? Me dice, ay, no sé, bueno, la averigualo para la próxima. Y cuando ella viene, me dice, no sabés lo que le pasó a mi mamá. Empezó su embarazo, estaba todo perfecto, mi mamá trabajaba, tenía un hermano, hacía todo, y en la mitad del embarazo aparece la posibilidad de un desprendimiento de placenta y hace reposo absoluto. No se podía mover. Y con mucho miedo llegan al parto sin saber que podía ser un parto natural, se desencadena un parto natural y tiene un parto. Y claro, yo la escuchaba y decía, eso quedó grabado. Entonces empieza con todo el entusiasmo y se estanca. Porque repite ese patrón de el peligro. Si yo me muevo, decía, estaba grabado en ese embarazo, si yo me muevo, corro riesgo. Y después al final aparece la acción de vuelta. Entonces cuando pudimos ver eso, cuando lo pudo hacer consciente, entonces de a poco empezó a cambiar. ¿Por qué? Porque armamos después como una oración para decir, estoy a salvo. Esto que se grabó, yo estoy bien, puedo avanzar en mi proyecto y estoy a salvo. Por eso decimos que algunas de las cuestiones impactan de más atrás. A veces es desde nuestra misma historia y otras veces también desde nuestros ancestros. No solamente heredamos el color de ojos de la abuela o la sonrisa de mamá, heredamos emociones y conflictos no resueltos. Y eso aparece en las sesiones. Entonces, desde ahí abordamos. Ya. Y esto es un ejemplo muy, muy, muy claro de que esto es una herida de la infancia, porque esta persona pudo haber crecido en un hogar amoroso, normal, pero eso es una herida inconsciente que está en el ADN por mamá. Exacto. Exacto, porque cuando nosotros, durante el embarazo y los 3 primeros años de nuestra vida, somos las emociones de mamá. Entonces, recién mencionabas el concepto de heridas de infancia. ¿Qué son estas heridas de infancia? Muchas veces son marcas emocionales profundas que se dan en la infancia cuando hubo una necesidad básica. Cuando decimos básica es amor, seguridad, validación, protección, pertenencia, no fue satisfecha por nuestra familia. No quiere decir que necesitemos un trauma para tener heridas de infancia, para desarrollarlas. Simplemente hubo carencias emocionales silenciosas que dejan esa huella. Y entonces, de adultos, miramos algunas situaciones y las comprendemos desde nuestra mente. Sin embargo, lo que queda en el cuerpo es ese registro del dolor emocional. Y esas heridas de infancia son las que se convierten en obstáculos invisibles hoy. Entonces, ¿dónde se manifiestan? En nuestra pareja, en nuestros hijos, en nuestro trabajo. Por eso las llamamos obstáculos invisibles. Creemos que es el jefe y no es el jefe. Creemos que nuestros hijos nos desquician y no son nuestros hijos.
son nuestras heridas. Sí, Majo, y claro, y fíjate porque aquí estamos hablando como que que aparentemente las cosas estén bien, ¿verdad? O sea, pueden estar bien, pero en el fondo pues siempre va a haber como una herida allí que sale, que sale. Entonces, ¿cómo pudiera uno ver, bueno, las personas que tienen niños pequeños, que están empezando a gestar, o los que ya incluso tienen los adultos, pero puedan mirar atrás? ¿Qué necesita realmente un niño para sentirse seguro emocionalmente? Como para tener esa contención completa y evitar estos asuntos que hoy estamos viendo, que después la gente tiene que hacer terapia, tiene que revisar y bueno, empezar a encontrar dónde están los patrones, que se repiten historias, ¿no? ¿Qué haría por lo menos una mamá que piensa tener un niño y elige como que estar clara para dónde va, como qué es lo que hoy en día podría ser mejor para que eso no ocurra? ¿Qué necesitaría realmente ese niño para sentirse seguro? A ver, yo empezaría para ponerle claridad en esto de cuáles son las heridas y qué pasó, para después ver, después como padres, porque conocer el tema de las heridas no nos hace padres perfectos. Nuestros hijos siempre van a tener algo para trabajar. Sin embargo, nos hace padres conscientes. Entonces, cuando nosotros hablamos de heridas, pensamos en esto. Cuando nacemos, necesitamos desarrollar nuestro cuerpo intelectual, nuestra mente. Y entonces, desde lo intelectual, aprendemos a hablar, aprendemos a comunicarnos, aprendemos del mundo, ¿sí? Desde lo intelectual. Nuestro cuerpo, nuestra parte corporal, somos el cachorro que más tiempo necesita de sus referentes, porque necesitamos a alguien que nos acompañe, nos sostenga, nos enseñe a caminar. Y la tercera parte es la emocional, nuestro cuerpo emocional. Ahí es donde sentimos el amor, la validación, la protección. ¿Qué nos pasa con ese cuerpo emocional? Muchas veces los padres mismos no recibieron, no se hablaban de las emociones. Si lo pensamos, el tema emocional tiene muy pocas décadas. Entonces, cuando ese cuerpo emocional no puede ser desarrollado, aparece la herida. Y aparecen conductas a partir de esa herida. Por ejemplo, para hacerlo muy claro, a mí me gustan los ejemplos, ahí soy docente, ¿no? Como el ejemplo que lo lleva a lo tangible. Claro. Imaginemos que hay una pareja, padres que se están peleando. Y hay 3 hijos mirando televisión. ¿Qué puede pasar con estos 3 hijos? El primero puede levantarse y decir, a mamá no la trates así, no le hables. Y sale a rescatar a la madre. Es un niño rescatando a un adulto, un lugar que no corresponde. El segundo hijo puede levantarse y a los gritos decir, no puede ser que no pueda ver tele tranquilo, siempre se pelean y grita, se enoja, se va, pega un portazo y se va. El tercer hijo se queda escuchando, pero paralizado. Y se queda mirando televisión. A esta primera conducta la llamamos el rescatar. Y primero rescatamos a nuestros padres y aprendemos a postergarnos. Y después salimos a la vida siendo rescatadores seriales. Rescatamos a nuestras parejas, rescatamos a nuestros amigos, rescatamos a todos. Porque cuando yo salgo a rescatar, me postergo. Miro al otro antes que a mí. Entonces todos son más importantes que yo. Esta es la primera conducta. La segunda conducta es la de llamar la atención. Ante esta situación emocional que no puedo reconocer y no puedo resolver, llamo la atención. Entonces ahí aparecen los niños que a veces tienen conflictos en la escuela. Cuando aparecen los conflictos en la escuela, no decodificamos a los niños, decodificamos a los padres, porque ellos hacen síntoma de algo que está pasando. Entonces, llamar la atención puede ser con conflictos en la escuela, puede ser con enfermedades, niños que se enferman muy regularmente, aunque también pueden ser los mejores estudiantes, los perfectos. Porque llamo la atención cuando soy perfecto, me va todo bien, o soy muy maduro para mi edad. Llamo la atención.
Y el tercero, ese que se quedaba mirando, evade los conflictos, no sabe qué hacer, no puede resolver y evade. Entonces vamos por la vida anestesiados, como si el dolor no nos lastimara y aprendemos a soportar, a evitar el conflicto, a aguantar. Entonces a partir de ahí, nosotros vemos, se desarrollan 5 heridas. Todos tenemos todas. El tema es que en algunos momentos de la vida aparecen algunas más que otras. Y depende del conflicto que estemos transitando, se marca una herida más que otra. ¿Cuáles son estas heridas? La de rechazo, la de abandono, la de humillación, la de traición y la de injusticia. La herida de rechazo aparece en el vientre materno. Cuando mamá estaba embarazada o no nos esperaba, o no era un momento. A veces la situación económica, la situación social era de caos. A veces papá no nos aceptó al principio, después sí, y aparece el rechazo. O a veces ese hijo es muy bienvenido y sin embargo el ambiente donde crece es un ambiente caótico. Por ejemplo, la familia está muy contenta, pero viven en la casa de una suegra que no hay buen vínculo. Ahí aparece la herida de rechazo. ¿Y qué es esa herida de rechazo? Esta sensación de no valgo. Entonces, la estrategia de supervivencia va a ser o soy invisible o soy muy perfeccionista. En la herida de abandono es la ausencia física o emocional de los referentes de los padres. A veces es la ausencia física porque no están y otras veces o porque mamá trabajaba todo el día. Entonces, desde el adulto que soy, yo puedo entender. Sí, mamá trabajaba todo el día porque era la única manera de llegar a fin de mes. Desde el niño quedó esa infancia de mamá no estaba disponible. Entonces, eso es lo que sanamos, porque conscientemente lo puedo racionalizar, pero sigue quedando esa herida de la soledad. O a veces hay padres presentes o referentes presentes, pero emocionalmente no disponibles. Estaban tan llenos de preocupaciones y de sus propios temas que no estaban disponibles para el hijo. Entonces, ¿cuál es la estrategia? Un apego excesivo. La herida de humillación. La herida de humillación y la herida de rechazo se dice que son heredadas, porque no solamente tiene que ver con nosotros, sino con algo que pasó en el clan. Y la humillación es vergüenza y es desvalorización. ¿Quién fue humillado? ¿Quién fue desvalorizado, burlado? Entonces, la creencia es que yo tengo que soportar todo. Y ahí aparece la sumisión, aguantar. Bueno, total, y ahí lo miramos, por eso lo miramos en el clan. ¿Quién aguantó? ¿Quién no pudo salir de ese lugar? La otra herida es la herida de traición. La herida de traición es promesas que no se han cumplido. Entonces, que pudo haber sido desde nos vamos a ir de vacaciones, vamos preparándonos, y la verdad es que no se pudo porque no alcanzó el dinero, porque surgieron otras situaciones. Pero esas promesas incumplidas generan esta sensación de no puedo confiar. Entonces la estrategia de supervivencia es como no puedo confiar, controlo. La herida de injusticia habla de una frialdad. Estos papás que no pueden comunicarse, que hay palabras, no hay abrazo, no hay contención, no hay cuerpo, hay mucha exigencia. Sentir es una debilidad. Entonces aparece esta autosuficiencia rígida y aparece esta hiperresponsabilidad. Vamos a poner otra vez un ejemplo claro para cada una de estas heridas. Vamos a pensar en la herida de rechazo, ¿no? María, que fue, y ahora voy a los niños, pero para ir haciendo como más claro el concepto. Si pienso en la herida de rechazo, María fue una excelente trabajadora, pero nunca se animaba a postularse a cargos más altos. Y cada vez que estaba por hacerlo, algo pasaba. Se enfermaba, aparecían distracciones o
pensaba que no era suficiente, que tenía que trabajar más, que tenía que perfeccionarse más para poder aplicar o postularse a ese nuevo trabajo. Claro, de niña había escuchado, no molestes, no seas intensa, anda a jugar sola. Entonces de adulto no recuerda ese dolor, pero sigue creyendo en su cuerpo que mostrarse, que crecer, que es peligroso. Si lo pensamos en la herida de abandono, lo podríamos pensar en Lucas, que por ejemplo, Lucas hoy necesita hablar con su pareja varias veces por día. Y si la pareja no contesta o tarda en responder, empieza la angustia excesiva. Imagina escenarios catastróficos. Y algo anda mal, solamente por no contestar. ¿Qué pasó? Esta herida emocional de infancia. Quizá de niño pasaba muchas horas solo. Y si bien no fue maltratado, no hubo un maltrato, quizás no tuvo o sintió este vacío emocional durante años. Entonces hoy el miedo, cuando esta pareja no contesta, tarda en responder, no es en el presente, sino que es el eco de esa soledad antigua. En una herida de humillación, cuando hablábamos de vergüenza, Ana es una mujer que hoy la critican y se ríen y dice, ay, me tomo las cosas con humor, minimiza todo, aguanta comentarios hirientes en su trabajo, comentarios hirientes de su pareja. ¿Qué pasó? Creció en una casa donde se burlaban de las emociones, se avergonzaba de esas emociones. Entonces sentir es algo vergonzoso. Y ahí aparece el aguantar. No, acá no pasó nada. Por eso hablamos como, me lo tomo como humor. Es gracioso cuando todos nos reímos. Entonces, ¿qué pasa con eso? Una herida de traición puede aparecer, claro, la falta de confianza. Si no cumplieron las promesas, necesito el control. Entonces aparecen personas que, por ejemplo, revisan permanentemente el celular de sus parejas, controla horarios, busca contradicciones. Dijiste que había ido acá y tardaste ¿cuánto? ¿Qué pasó ahí? De niño escuchó con promesas que no se cumplieron. Entonces aprendió que confiar es peligroso. La pregunta es en quién no confía. ¿En su pareja? ¿O no puede confiar en sí mismo y en sus elecciones? Y de ahí también la herida de injusticia, ¿no? Esto de la rigidez, del perfeccionismo. Encontramos gente que no descansan, todo tiene que estar perfecto. En este lugar no había abrazos, en este hogar, no había contacto físico, con lo que implica esta contención. Solo había exigencias. Entonces, cuando vemos personas que valer es rendir, es tener resultados, y ahí aparece la exigencia, la sobreexigencia y la sobreadaptación. Entonces, desde ese lugar, nosotros vemos cómo aparecen un montón de situaciones en la vida cotidiana. Y decimos, ¿de dónde son? De nuestra infancia. Por eso como padres, y ahí voy a tu respuesta, Natalie, nuestros hijos no nos sacan de eje. Nuestros hijos nos muestran dónde todavía estamos desordenados por dentro. Porque cuando nos encontramos gritando, no es por la acción del niño de hoy, sino por el niño que fuimos. ¿Qué nos pasa ahí? Cuando nos hacemos cargo de estas heridas, ese niño deja de cargar con eso. Entonces, ¿qué nos pasa como padres? Si sufrimos la herida de abandono, probablemente seamos padres sobreprotectores. Cuando sufrimos la herida de rechazo, a veces tenemos esta distancia afectiva o a veces una exigencia temprana con nuestro hijo y con nosotros mismos. Una cosa es ser mi mejor versión como padre y otra cosa es no sentirme nunca un buen padre, una buena madre.
ante la humillación, si sentimos esa vergüenza y esa burla, puede aparecer que repitamos ese patrón en la crítica constante a nuestros hijos, o puede aparecer la falta de límites. En la traición, como no puedo confiar, porque no puedo construir la confianza no se tiene, se construye, aparece el control excesivo de estos hijos. Y en la injusticia, esos lugares fríos y distantes, aparece la rigidez emocional. Y todavía lo vemos en adultos, que cuando el niño abraza naturalmente, el adulto se queda duro. Y lo vemos. No es, lo vemos mucho más en generaciones anteriores, pero hoy todavía lo seguimos viendo. Entonces, como padres, ¿qué sí? ¿Qué nos puede ayudar? Primero, trabajar nuestras heridas, para ver que ellos son espejos de estas heridas que nos sanamos. Pero desde lo concreto, diferenciar la conducta de la identidad. Y ojo cómo hablamos con nuestros hijos. No sos un mentiroso, no sos un maleducado, no sos un irresponsable. Porque cuando le digo sos, estás construyendo la identidad de tu hijo. Entonces el chico, si soy mentiroso, no puedo dejar de mentir, porque si no, ¿quién soy? Entonces, hablar desde los hechos, no es que acá no hubo mentira, no. Pero la diferencia es, estás mintiendo. Estás siendo irrespetuoso. Porque estamos marcando la acción. Pero Las no creencias, perdón que te interrumpa, esas son las creencias limitantes que están ahí en el fondo, tatuadas, que es la que uno dice, bueno, pero es que lo entiendo intelectualmente, pero ¿por qué sigo ahí? Y las etiquetas, ¿no? Que quedan como unas etiquetas, o sea, esas creencias se siembran como con una etiqueta que se coloca inconscientemente, porque efectivamente, ahorita que tú estás hablando, yo estoy revisando todo eso aquí en caso de mi hija, pues por lo menos como madre, que efectivamente pues ya yo ya tenía a mi hija cuando empecé a hacer estos trabajos para mí. Y efectivamente, hoy ya que he estudiado, que he aprendido, que he practicado esto todavía, como dices tú, Majo, constantemente nos estamos mirando cómo esto va saliendo. Esto es como en esta generación de adultos, y bueno, ahora vienen los niños, estoy segura que viene un cambio total. Estoy segura que ellos lo van a hacer bien diferente, pero nosotros todavía en esta generación estamos enfrentándonos a esas heridas a flor de piel que por supuesto rapidito uno lo ve, los abuelos, fue tiempos muy fuertes. Entonces, claro, aquí estamos viendo que esto sale en lo emocional, pero el cuerpo comienza a hablar también. Entonces ahí es donde vemos cómo empiezan síntomas, molestias, cansancio, enfermedad, patrones que empiezan a surgir ya como adultos en alguna etapa, y es como sabemos pues que ahí se guardan, hay una memoria que se guarda emocionalmente, que no necesariamente son nuestras porque vienen de esos patrones. Entra allí como ese tema pues que de lo que tú te has especializado, que es la biodescodificación transgeneracional. En este sentido del cuerpo, ¿cómo habla? ¿Cómo entiendes tú ese lenguaje del cuerpo? El cuerpo, a ver, ¿cuándo se manifiesta el cuerpo? Cuando la parte intelectual y emocional no se pueden poner de acuerdo. Era lo que decía de la herida, por ejemplo, hoy de adulto entiendo, mamá no estaba porque estaba trabajando, pero el niño siente eso y cuando no puedo sanar, aparece en el cuerpo. El cuerpo hace síntoma de lo no resuelto. Y por eso escuchar al cuerpo es un desafío. Es un desafío, nuestro cuerpo habla. A veces habla y a veces grita. Entonces, cada síntoma no es casualidad. Cada síntoma nos habla de algo específico, de algo que pasó, que no pudo resolver y quedó esa emocionalidad anclada. A veces aparece como un nudo a la garganta, la opresión en el pecho, y otras veces aparece con nombres. Los dolores, las enfermedades, todas tienen un sentido.
Y cuando hacemos biodecodificación, no las curamos. Ojo ahí. Simplemente las comprendemos. Comprendemos por qué vino y para qué vino. A veces podemos sanar ese dolor que trajo, pero no quiere decir que la enfermedad no quede manifestada. No siempre. Esto es importante, ¿no? Sostener, obviamente, todos los controles médicos, porque esto complementa, nuestro trabajo complementa el trabajo de los médicos. Estamos yendo a un lugar que no es, que si bien se manifiesta desde lo físico, yo no sé qué hacer con un dolor de rodilla, cómo se soluciona, cuántas sesiones de kinesio necesita. Lo que sí sé es que hubo algo donde no me quise doblegar, donde quizá hubo una cuestión de rigidez, de no poder aceptar otra situación. Entonces, cuando entiendo eso, ahí empiezo a sanar. Y sanar quiere decir estar en paz conmigo, estar en paz con mi cuerpo y comprender la humanidad que hay atrás nuestra. No me duele porque vine fallado, porque estoy grande, porque duele porque está manifestando algo. Ya. Y esas heridas pueden ser las heridas de la infancia y también las heridas, lo que heredamos emocionalmente, que eso está estudiado científicamente, que se hereda, sí se hereda. Hereda. No es yuyu ni es brujería ni nada de eso. Eso es científicamente estudiado que heredamos emociones desde nuestros abuelos y pasan a nuestros padres y por ende a nosotros. Entonces esas heridas y esas emociones guardadas en el cuerpo también no solamente son heridas de infancia, también pueden ser heridas de nuestro árbol, de nuestro clan. Exactamente, exactamente. Y esto que traes es tal cual, ¿no? Está estudiado científicamente. Cómo en Estados Unidos había un grupo de personas con obesidad mórbida. Y cuando miraron este grupo para atrás, habían descubierto que todos tenían en común el haber estado en un campo de concentración. Y este hambre físico, que aparte era emocional por la situación que vivían, 2 generaciones más tarde, modificó el ADN y se convirtió en una obesidad. La obesidad tiene que ver con la búsqueda de protección. ¿De qué me estaba protegiendo? No me estoy protegiendo yo, no me estoy protegiendo yo en este momento, sino que heredé este patrón de la desprotección. Y la grasa, en realidad, lo que hace es proteger el cuerpo. Entonces, en el momento donde ellos vivían una vida tranquila. Sin embargo, esto que heredaban en su ADN, en realidad traía complicaciones, porque no era una obesidad, era una obesidad mórbida, ¿no? Entonces, entender cómo estas situaciones muchas veces resolvemos lo que no pudieron resolver anteriormente, heredamos cuestiones a resolver. ¿Y por qué ahora? Ahora hay mucha más conciencia, mucha más conciencia. Entonces, ahora sí puedo entender, puedo buscar herramientas. ¿Qué hago con todo eso? Julio Laya, que es un coach chileno maravilloso, dice, heredamos respuestas a preguntas que nunca nos hicimos. Ya, otra vez, otra vez, otra vez. Heredamos Heredamos respuestas. respuestas a preguntas que nunca nos hicimos. Wow. Familiarmente, en esta casa es así. Las mujeres de la familia son así, o los hombres son así, o en este trabajo siempre se hizo así. Entonces, lo que tiene esta etapa, esta época, a diferencia de otras, es que nos animamos a hacer esas preguntas. Y lo maravilloso de la pregunta no es la respuesta. No siempre tenemos la respuesta directa. Lo maravilloso de las preguntas
es el espacio de reflexión que se creó donde antes no existía. Entonces las respuestas no siempre llegan en el momento. A veces hacemos procesos y las respuestas llegan más tarde. ¿Por qué? Porque fue necesario crear ese espacio de reflexión. Y como decían hace un ratito, las dos, esto de desafiar las creencias, ¿qué creencias había atrás? ¿Y qué me pasa a mí cuando yo desafío al clan? Ya. Simple. Majo, ¿y por qué la pareja suele ser, pues suele suceder que es donde se activa esa herida? O sea, creo que es como que de todo lo que empezamos a vivir. Y creo que es como que, bueno, la persona normalmente pues empieza a buscar ese asunto de la pareja desde joven, jovencitas, algunos más adelante, unos más atrás, pero suele suceder que ahí inconscientemente o conscientemente empiezan a salir se empiezan a activar pues con situaciones. ¿Por qué sucede ahí en ese escenario de la pareja principalmente? En biodecodificación decimos que la pareja le elige el árbol. A veces, buscando perpetuar un patrón familiar, eso lo llamamos repetir, y otras veces reparando, quiere decir por oposición. Inconscientemente aparecen esas parejas. Entonces, cuando nosotros vemos dos adultos discutir, muchas veces lo que hay atrás son dos niños heridos defendiéndose. Porque hay situaciones de pareja que estamos bárbaros, solucionamos, y otras que son, pero detonan lo peor nuestro. Porque es la herida de infancia. ¿Qué hace esa pareja? Hace de espejo en lo que no sané. Cuando repetimos, es la invitación, la posibilidad que tenemos de elegir que no quiero más para este árbol. Cuando hacemos por oposición, ninguna de estas dos es sana, porque repetimos inconscientemente, pero cuando reparamos es no quiero una pareja como mi padre, porque mi madre sufrió un montón, no quiero una pareja como la de mis tías, no quiero, y fíjense esto, cuando yo actúo por oposición, me pregunto, ¿está bueno saber lo que no quiero? Sí. ¿Es suficiente? Porque yo no voy al supermercado con la lista de no quiero. Hoy no voy a comprar aceite, hoy no quiero azúcar, hoy no quiero pan, hoy no quiero. Entonces la pregunta, cuando decimos por repetición, por oposición, ¿cuándo sanamos? Cuando me puedo conectar conmigo. Y cuando aparte de lo que no quiero, que está bueno y no es suficiente, me conecto con lo que sí quiero. Y por eso la pareja es un lugar de construcción y de sanación. Muy importante. Porque podemos construir juntos y sanar juntos estas heridas de infancia. Sí, yo no tengo hijos, pero tengo a mi marido. Y sí, ante las diferentes heridas, buscamos diferentes parejas. Si yo tuve una herida de abandono, ¿no? Donde emocionalmente mis padres no han estado o físicamente o emocionalmente disponibles, voy a buscar parejas protectoras. O al revés. Ahí sería por oposición. Pero por repetición podría buscar personas evitativas. Entonces estoy siempre con esta sensación de me van a abandonar. Entonces aparece la dependencia emocional, aparecen los celos, los miedos irracionales a ser dejados, la dramatización, la dificultad de poner límites por temor a que el otro me deje, me abandone. Entonces, cuando podemos verlo, porque este es ¿cómo sano? Cuando lo veo. Y cuando me doy cuenta que lo puedo poner en palabras y lo puedo trabajar con mi pareja. En este sentido es un trabajo de a dos. De a dos no siempre el otro cree.
pero sí es posible tener estas conversaciones que abren posibilidades. No es lo mismo decirle, quizá hasta a nuestra propia pareja no le pueden decir, no, mira, es una herida de infancia y de abandono, por eso yo pienso, pero sí decirle, cuando no contestas el celular, yo siento esto, y es mío, y me hago cargo. Entonces el otro también le damos la posibilidad de entender qué me está pasando, mientras voy resolviendo. A nosotros. Me da risa porque estamos hablando de todo esto y pasó recientemente que mi marido hizo un viaje y fue a un sitio con su hijo. Yo le dije, maravilloso que vayas con tu hijo, me encanta porque conectes con tu hijo, el hijo del primer matrimonio. Entonces, pero se fue a un sitio donde yo le había dicho a él, vamos a ir juntos. Mira, eso me dolió en el alma. Me Exacto. dolió en el alma y yo duré días brava, brava y yo decía, Dios mío, ¿dónde viene esto? Entonces, cuando él llega, yo finalmente, no, mentira, él no se había ido. Cuando me dice la broma, pasan 24 horas, pero yo necesito 24 horas para que se me baje la espuma. Respiro y le digo, estoy muy herida porque tú tomaste esta decisión, pero esto es un peo mío de mi infancia, de que yo me quedé castigada muchas veces por mal estudiante y se iba toda mi familia y a mí me dejaban atrás. Entonces, tú ahorita me estás diciendo eso, yo se lo identifiqué así, ¿no? Le dije, bueno, es eso, pero realmente esa es la herida de la infancia, ese fue el abandono que yo sentí, que él se iba con su hijo y eso era la niña, no era la adulta, esa era la rabia que yo tenía. Entonces, estás diciendo esto y dije, bueno, ahí está, tengo el ejemplo. Ahí está. Fíjate que esto puede ser una herida de abandono y también puede ser una herida de traición. Vamos a ir juntos y esta promesa no se cumplió. Va con otro, que está muy bien que sea su hijo, que lo entendemos, pero no estamos racionalizando, estamos pensando en el niño. No cumplió con mi promesa. Entonces, aparece la necesidad de control o la conducta celosa o posesiva. Y dices, sí, pero si yo no soy así, ¿qué me pasó? Es esta herida que se activó. Y entonces se genera el conflicto. Me prometiste y no cumpliste. Y ahí es el niño. Esa es la niña. No, y ese mismo día me da demasiada risa, porque yo me reía conmigo misma, ¿no? Porque claro, tanto trabajo de introspección que hace uno, yo me reía de mí misma porque dije, voy a comprar un pasaje para Europa y me voy sin él, porque nosotros siempre hemos dicho que vamos para Europa juntas. Y después, ay, Nayibe, por favor, cálmate, cálmate, cálmate. Exacto. Ese es la niña que reacciona. Los niños, como no tienen todavía esta construcción emocional de la que estamos hablando, reaccionan. Y entonces nosotros en las clases de coaching decimos, el niño cuando se pelea, uno tira el pelo, el otro tira el pelo. Uno saca la lengua, el otro saca la lengua. Cuando somos adultos, en general me dicen, ay, Majo, pero de adultos no sacamos la lengua, no tiramos del pelo. No, pero ¿cuántas veces nos encontramos con el celular diciendo, ¿sabes quién te va a contestar cuando me mandes un mensaje? Que me dejaste, me clavaste el visto, bien de víctima, ¿no? Me clavaste el visto, no te voy. Eso es una reacción. ¿Quién reacciona? El niño, la niña. ¿Por qué decimos reaccionar? Porque la diferencia sería responder. Por eso cuando reaccionamos y no le contesto el mensaje y me quiero comprar el pasaje para Europa, no me siento bien. ¿Por qué? Porque no soy yo. No es mi construcción. Responder es poder dar una respuesta desde mis valores. El otro no me contesta los mensajes, ok, no contesta los mensajes. Los lee, pero, bueno, ¿y yo quién quiero ser? ¿Yo cómo quiero ser? Y esa es una manera también de sanar nuestras heridas. Porque otra vez, ante esta situación, bienvenido sea el enojo. A mí me encanta el enojo. Y el enojo tiene muy mala prensa. Y sin embargo, ese enojo lo que nos muestra es un detonante de dolor interno. Me enoja que no me haya llevado al viaje. ¿Qué me duele? No haber sido tenida en cuenta. Ah, lo que me enoja está afuera, lo que me duele está adentro.
Entonces, ¿cómo estas heridas de infancia nos ayudan a conocernos y a comprendernos? En esto, como decíamos antes, no vine fallada. No soy una loca de atar, una histérica. Simplemente hay heridas que no están resueltas y que aguanto, y a veces explotan. Pero otras veces implotan y se hacen enfermedad. Majo, y siguiendo con esta línea de ejemplos que están buenísimos, porque de verdad nos estamos mirando, ¿no? Vernos aquí reflejados en estas heridas. A mí me llama la atención sacar este tema porque, ¿cómo lo comentarías tú en ejemplo de la herida? Sé que lo comentaste allí un poquito cómo saldría a la luz, pero lo laboral, porque sabemos que esto se manifiesta en todas las relaciones. Sí. Las parejas, pues sería como que de repente lo primero que uno conecta, pero también están las amistades, está el ámbito laboral, por ejemplo, ¿no? Sí. Evidentemente lo familiar en general, pero viéndolo desde el punto de vista laboral, un punto que me gustaría como mirar aquí un poquito es ese asunto del perfeccionismo, de la autoexigencia, de no sentirme suficiente, porque ahí particularmente es algo que siento que quiero mirar un poquito más. Cuéntanos a ver qué hay detrás de eso. A ver, en el trabajo aparecen jerarquías, la autoridad, mi relación con la autoridad, con la evaluación, con la pertenencia. Entonces, muchas veces estas heridas de infancia, por ejemplo, el rechazo trae un perfeccionismo. Tengo que hacerlo bien, si no, no valgo. Aparece el autosabotaje. El autosabotaje puede aparecer desde dos lugares. Uno, no soy suficiente, que era lo que hablábamos, o el otro es, en mi familia somos todos pobres. Por ejemplo, para avanzar en la vida, tener un puesto más importante o más responsable. No, porque esto implica más dinero. Esto también tiene que ver con la relación con el dinero, ¿no? En mi casa se decía, somos pobres pero honrados. Entonces, si dejamos de ser pobres, también dejamos de ser honrados. Y ahí se juega una lealtad familiar muy fuerte. Muchas veces en el trabajo lo vemos de la herida de abandono, esta necesidad y esta dependencia del reconocimiento. Y si no me reconocen, algo hice mal. Seguro que me van a echar. No es mi trabajo, es mi herida. Desde la humillación es esta cuestión de pasar inadvertido. Entonces no voy a ir por los ascensos, voy a tolerar el maltrato, o a veces no es maltrato, es destrato. Y bueno, es lo que hay. Desde la traición voy a tener un control excesivo en mi trabajo. No puedo delegar. Todo lo tengo que hacer yo. Esa es una herida de traición, de niña que se manifiesta en el adulto. Y desde la injusticia aparece esta hiperresponsabilidad. Hiperresponsabilidad. Tengo que hacer todo bien. Y ahí aparece, con mucho cuidado, la sobreexigencia, porque la exigencia aparece, es el deseo de superación. ¿Quién no quiere superarse? O qué bien visto está superarse, crecer. La sobreexigencia es esta necesidad de más. ¿Por qué más? Porque nada es suficiente. Y cuando nada es suficiente, el que termino no siendo suficiente soy yo. Y entonces aparece esta hiperresponsabilidad, esta hiperexigencia en el trabajo, donde la confundimos con, si no soy tan exigente, voy a ser un mediocre. Exigencia y mediocridad nunca van de la mano. Pero esa es una herida donde yo tengo que valer, donde tengo que mostrar mi valor. Y mi valor es resultado, nunca es proceso. Que se equivoquen los demás, pero yo no me puedo equivocar. Entonces lo vemos en el trabajo, sí, todo el tiempo. Todo el tiempo. Porque aparte, como decíamos, en el trabajo también aparecen las figuras de autoridad. Si yo decía, cuando era chico, mi autoridad eran mis padres, hay gente que traslada esa autoridad a la pareja o al jefe. Y entonces estas personas tienen los dichos,
¿no? De decir, ay, no sabes lo que es mi jefe, el lunes a la mañana ya grita y tiene este poder de arruinarme la semana. Mm. Qué jefe poderoso, le digo. Eso sí que es un jefe poderoso. Pero no es poderoso por quién es. Me encanta el control remoto. Le diste el control remoto de tu vida y le dijiste al jefe, toma, grita lo que quieras y arruiname vos el día. Le di el control remoto al otro. ¿Por qué? Porque esta autoridad que tenían nuestros padres, se las trasladamos a nuestros jefes. Autoridad viene de autor, de ser autor de mi vida. Y cuando yo soy autor de mi vida, la vida es mía. Entonces, para que mi jefe me arruine la semana, le tuve que haber dado permiso. Esto de nadie te hace infeliz sin tu permiso, lo que pasa es que a veces ni nos damos cuenta, no es que lo hacemos consciente. Quiero sufrir, así que quiero darle... No nos damos cuenta. Pero por eso es importante cuál es mi propia autoridad. Ser autor de tu propia vida. ¿Qué quiere decir ser autor? A veces es escribir algo diferente a lo que vivimos en nuestra historia. No, yo estoy aquí, mi cerebro está buscando todos los ejemplos que yo tengo de mi vida. Todo, 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 todo. Y ese reconocimiento que es muy importante, porque una de las cosas que en discusiones que yo he tenido con mi esposo, porque no reflejo mis heridas de infancia en el trabajo, un poco sí con el perfeccionismo y con la autoexigencia, sí, pero no con el control, con lo que diga mi jefa o lo que sea, pero sí con mi pareja. Y es reconocer que una vez le dije, eso que tú hiciste me molestó, pero esa es una reacción mía por cómo mi papá hacía tal cosa. Y eso es mío. Pero te lo estoy diciendo para que no lo vuelvas a hacer porque todavía no he resuelto eso. Pues salió. Ahí está. Esa es la conversación. Primero, hacerme cargo de que es mío, no es del otro. Es mío. Segundo, entender qué emocionalidad hay. Me enojé. Sí, y me enojo. El enojo, como decía antes, tiene mala prensa. Me preguntan, ay, ¿vos sos coach y te enojas? Sí, ¿cómo? Me tenés que ver a las 8 de la mañana cuando mis hijos no se levantan para ir al colegio. Pero más allá de eso, es, ¿qué hago con eso? Entonces, primero reconozco, lo que me enoja está afuera, decía, lo que me duele está dentro. ¿Qué me dolió? Y entonces ahí lo podemos poner en palabras. Ejemplo, a mi marido, anoche me sentí invalidada cuando autorizaste a los chicos a ver televisión después de la cena cuando yo había dicho que no. Es mío. Ahora, ahí viene el pedido. Porque no es solamente que yo me dé cuenta, que le diga, no, mira, esto es mío. Sí, hay un pedido que yo quiero hacer. Te pido que cuando pienses algo diferente, lo hablemos antes de que se lo manifiestes a los chicos. Si no, aparece el bueno y el malo, y no me gusta ese lugar. Entonces, nuestras heridas de infancia, nuestra comunicación, nuestra pareja, nos va a servir para darnos cuenta, entender qué emocionalidad estoy, qué se puso en juego, pero además hacer un pedido. Y este pedido desde mí, yo necesito esto. Yo necesito no sentirme desautorizada. Y para alguien que nunca ha identificado o escucha esto por primera vez y se está sintiendo identificado, ¿cómo hace esa persona para... Yo, porque bueno, he hecho terapia contigo, con todo, he hecho mucho trabajo en general, pero ¿cómo puede una persona empezar a identificar esa herida? O sea, Es muy simple, físicamente, mentalmente, ¿cómo? es muy simple. Es lo que me desborda, lo que me detona. Manejo las situaciones o gestiono con mis hijos. ¡Ay, que me mientan, ¿no? Muy de víctima. Que no me mientan porque soy lo peor del mundo. Sacan lo peor. Entonces decís, cuando es exagerado, es heredado. Entonces, la mentira, ¿qué hay atrás de la mentira? La traición.
o la promesa no cumplida, la falta de confianza. Entonces, ¿cómo detectamos? Por eso las llamamos las heridas invisibles, los obstáculos invisibles los llamamos. Porque como adultos crecemos, nos desarrollamos, estamos en el trabajo, manejo esto perfecto, y acá esto es mi talón de Aquiles. Esa es tu herida de infancia. Esa es tu herida de infancia. Lo que te detona es herida. Majo, y claro, esto es maravilloso que eso, la reacción es una de las cosas que te va a dar el indicador de que ahí está, ahí hay algo. Y bueno, exactamente, la idea es que, bueno, identificarlo, revisar, autoobservarse, acompañarse terapéuticamente, ¿sabes? Eso también como que con la mano profesional es muy importante para poderlo trabajar con un poco más de profundidad, porque de repente uno conversa con una amiga o con alguien y puede ayudar, pero hacerlo de una forma más terapéutica, que bueno, es el acompañamiento que tú haces normalmente en tu día a día. ¿Qué es lo más lindo que ves cuando una persona empieza a sanar? ¡Ay, qué linda pregunta! Y lo primero que aparece es la paz. La comprensión que lleva a la paz. Ah, ahora entiendo. Ah, ahora, cuando me comprendo, me veo desde este lado humano, me acepto, y ahí puedo estar en paz conmigo mismo. Entonces, para mí los procesos son maravillosos. Cuando aparece el revelar con B corta es sacar el velo, ese velo de lo que no veía, y ahora veo. Y ahora que veo, desde el coaching decimos distinguir para elegir, distinguir para decidir. Ahora, ¿qué voy a decidir? Y cuando digo que voy a decidir sobre qué, sobre quién quiero ser, cómo quiero ser, y qué cosas me ayudan y contribuyen a sentirme alineada conmigo mismo. Hace un par de años yo tenía objetivos para todo. Objetivos laborales, objetivos familiares, objetivos de... Y hace un par de años que mi objetivo es el equilibrio. Porque siento que en equilibrio encuentro paz. ¿Cuánto vale mi paz interior? Y digo hace años porque mi vida es como un electrocardiograma todavía. Todo el mundo cree que porque sos coach, porque sos biodecodificadora, porque soy lo más humano que hay. Con lo cual, si hay alguien que necesita trabajar, soy yo. Y que sigo trabajando. A veces cuando me preguntan en las clases de coaching, ¿no? Esto de cómo sé que es el camino. Y digo, no lo sé. Yo la bola de cristal no la tengo. Lo que sí sé, te invito a escucharte y a percibir tu propia paz interior. Porque la paz interior es un indicador de que es por ahí. Esta conversación, Dios mío, es así como que demasiado reflexiva personalmente. Y como nosotras en la apertura de esta temporada 3 fue que todos los invitados son terapia para nosotras, no solamente para los que se unen al episodio, sino para nosotras principalmente. Es increíble, es increíble, es increíble. Y esto ha sido súper terapéutico. Y Majo, para ti hoy, uniendo todo esto, las vivencias, todo lo que nos has contado, ¿qué significa vivir con más coherencia entre el cuerpo, emoción y conciencia? A ver, una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es lo que vivo. ¿A dónde voy? Y no llegué todavía. Para mí hay una palabra que es clave, que es la integridad. La integridad es ser uno, ser íntegros de una sola pieza, sin sentirme tironeado. Y la integridad está hecha de la coherencia entre lo que pienso y lo que digo. Porque a veces pienso una cosa y no, me voy a dedicar a estudiar el fin de semana, voy a dedicarme me piden que vaya a hacer algo, no quería, y termino diciendo que sí cuando quería decir que no.
Entonces, la coherencia entre lo que pienso y lo que digo, la coherencia entre lo que pienso y lo que siento. Me siento abandonada, me siento, ay, no seas tonta, ya estás grande, el que se enoja pierde. Estos pensamientos que tenemos tan limitantes. Entonces, coherencia en que cada parte tenga su lugar y estén alineadas. Coherencia, congruencia, que esté alineado lo que pienso con lo que siento. Y después la consistencia, que es el desafío. Lo que pienso, lo que siento, llevado a la acción. Entonces, cuando yo tengo coherencia, congruencia y consistencia, me siento íntegro. Hacia ahí voy. ¿Llegué? No. Estoy en camino y sigo aprendiendo. Y no sé si voy a llegar. Quizá el objetivo no es llegar, es crecer en el camino. Por eso es tan importante para mí aprender a disfrutar del proceso. Aprender a disfrutar. Yo vengo de heridas de mucha hiperresponsabilidad, autoexigencia. Entonces, para mí era cuando logre, cuando llegue, cuando tenga. Entonces, claro, imagínense esto de nunca voy a poder ser feliz si yo estoy buscando llegar a la integridad. Es disfrutar el proceso. Es disfrutar que hoy soy una mejor versión que hace un tiempo atrás. Y es entender el camino también. Y esto, si me permiten, me hizo acordar algo que escuché de ustedes en la primera, en el primer episodio, donde ustedes hablaban de que cuando hablaban era muy sanador. Y para mí es eso. Esta conversación está sanando, porque se ponen palabras. Y todo lo que se puede ver y poner en palabras ya empieza a sanar. En mi casa somos 7 hermanos, un montón. Hay 2 de mis hermanas con las que tengo estas conversaciones. Y ellas no creen mucho en todo esto. Y sin embargo, yo les digo, bueno, estas conversaciones son sanadoras. No les gusta la palabra sanadora. Entonces les digo, no, ¿ustedes se dieron cuenta que cada vez que conversamos de todo esto, algo bueno pasa después? Ah, bueno, ahí sí. Y sanar es eso, es compartir. No es buscar culpas, es entender cómo fue. Y que haya un otro que escuche sin juzgar, sin criticar, sin decirme que eso que vi era incorrecto, o eso que sentí estaba mal, eso que todavía siento está mal. La verdad es que es un espacio, chicas, súper sanador. Súper sanador. Majo, yo quiero darte las gracias de verdad por habernos acompañado hoy, porque sin duda esto es sanación. Y sé que para las personas que están acompañándonos también lo es. Y es maravilloso, es mágico realmente. Es mágico porque, bueno, es como mirarnos, es reencontrarnos en una palabra, en un intercambio de ideas que nos lleva a mirar nuestra propia vida. Entonces es el arte de vivir. Y en el arte de vivir está ese punto de llegar a estar en paz y sentirnos felices en la vida. O sea, el punto final, que dentro de todo no importa las circunstancias, lo que importa es esta forma en que nosotros podemos crear nuestra forma de ser desde nuestra reconstrucción de pensamiento, y eso nos va a llevar a ordenar nuestras emociones y por supuesto se va a manifestar en la acción y en nuestro cuerpo también, en nuestra vitalidad. Gracias por acompañarnos acá. Al principio les decía esto, que era un privilegio estar acá. A mí me encanta, al ser docente me encantan las palabras, el origen de las palabras, todo me encanta. Y fíjense que el placer es sensorial. El privilegio es un encuentro de almas. Y ahora, habiendo transcurrido, vuelvo a confirmar que este espacio es un privilegio. Porque es un encuentro de almas. ¿Cuánto vale? ¿Qué valor tiene un encuentro de esta calidad? Un encuentro tan sanador. La agradecida soy yo. La agradecida soy yo.
Ya. Bueno, muchísimas gracias, Majo, y muchísimas gracias a todos por conectarse en este maravilloso y súper placentero y privilegiado momento que tuvimos con Majo. Muchísimas gracias. Déjenos sus comentarios. Recuerden compartir, suscribirse para que esta información le llegue a más gente y nos vemos en un próximo episodio. Y así, con la mente abierta y el corazón dispuesto, nos despedimos por hoy. Gracias por acompañarnos. Esperamos que este episodio le llegue al que le tenga que llegar. Recuerden, la vida es una arepa y hay que disfrutarla con todo. A ver, mi gente, ¿qué les dejó este capítulo de hoy? Compartan sus experiencias en los comentarios o en nuestras redes sociales. Que la vida los sorprenda con cosas maravillosas. Los invitamos a seguir explorando estos temas que nos motivan a crecer y a seguir echando cuentos sabrosos. Y como siempre, como vaya viniendo. Estamos en sintonía y hasta la próxima.